Tengan buenas tardes todos, sean bienvenidos a esta tutoría número 6 de investigación en educación matemática, ¿verdad? No sé si nos escuchamos bien y se mira bien la presentación para poder continuar. Sí, Lick, se visualiza. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vale. Entonces, en esta ocasión vamos, después del saludo, de presentar el objetivo, vamos a hacer un breve recordatorio de qué es lo que vimos en la tutoría anterior, que tienen que llevar las hipótesis, ¿verdad? Y específicamente la tutoría se centra en cómo vamos a hacer la operacionalización de las variables, los instrumentos que vamos a utilizar para recolectar los datos y posteriormente ver la rúbrica, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a evaluar en la tercera entrega que está plasmado ahí en la plataforma? Así es que el objetivo siempre de esta unidad número 4 es aprender a realizar de manera correcta la metodología de la investigación cuantitativa. Para esto entonces, pues vamos a recordar la secuencia que llevamos, ¿verdad? De la investigación, en la cual ya llevamos ciertos pasos que hemos hecho y veamos entonces dónde nos encontramos. Ya tenemos un tema que es el que le hemos dado este seguimiento para llevar a cabo la investigación. Hemos hecho el planteamiento de un problema y posteriormente redactamos los objetivos, ¿verdad? Un objetivo general que nos relacionan las variables cuantitativas que estamos investigando y posteriormente elaboramos un marco teórico que nos relaciona, ¿verdad? Los conceptos, las teorías que implica el problema que estamos investigando y algunas definiciones básicas que son necesarias presentar. Posteriormente, quizás algunos aquí estemos, ¿verdad? Trabajando en este capítulo de las hipótesis y vimos en la tutoría 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que las opciones que tenemos para hacer el diseño metodológico bajo la ruta de una investigación cuantitativa? Dijimos que podía ser exploratorio, descriptivo, correlacional o causal, ¿verdad? Cualquiera de esos 4 diseños podemos darle a nuestra investigación. Luego, entonces, tenemos que definir quién es el universo y quién es la muestra de esta investigación para finalmente, ¿verdad? Ya pasar a la etapa de la recolección de la información. Para esto hay algunos documentos que se sugieren cuando se es una investigación cuantitativa y hoy en esta tutoría vamos a relacionarlo, ¿verdad? Entonces, veamos la primera parte, ¿verdad? Vamos a pasar a las variables. Estamos trabajando en la ruta cuantitativa, entonces tanto nuestro planteamiento del problema como los objetivos y la pregunta de investigación tienen que relacionar variables cuantitativas. Ahora, ¿qué son las variables? Recordemos un poquito, ¿verdad? Una variable dice que es una propiedad que se puede fluctuar y cuya variación es susceptible. Entonces, podríamos tener una variable cualitativa o una variable cuantitativa. En este caso, estamos trabajando con variables cuantitativas que podrían ser discretas o continuas, ¿verdad? Si son discretas, se utiliza una escala nominal o una escala ordinal también para medirla. Y en el caso de ser continua, podría ser una variable discreta, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. El concepto de variable dice que lo podemos aplicar en diversos fenómenos que adquieren valores, por ejemplo, en el caso de educación, ¿verdad? El tiempo empleado bajo una metodología de enseñanza, el tiempo que dedica un estudiante a practicar ejercicios o la exposición que tiene un estudiante a la tecnología. Es decir, estamos midiendo algo que es cuantificable, ¿verdad? Como lo es el tiempo o el rendimiento académico también de un estudiante puede ser una variable cuantitativa. Las variables entonces dice que adquieren un valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables. Por ejemplo, si pensamos en la variable rendimiento académico, hay muchas otras variables que están relacionadas con respecto a esto, ¿verdad? Podríamos hablar inclusive de las estrategias metodológicas a las que somete el estudiante, el método de estudio, una estrategia de evaluación también bajo la cual está el estudiante, ¿verdad?
establecer. No sé si me escuchan bien, yo oigo un ruidito, algo raro. ¿O alguien quiere? Hola, no sé si me escuchan o alguien quería entrar a la conferencia. Sí se escucha, Lick. Ahora entonces veamos qué es lo que vamos a hacer nosotros con una variable. Entonces, después de la formulación del problema, la formulación de los objetivos y la construcción de las hipótesis, estos tres elementos que nosotros observamos son los que tienen que llevar y relacionar variables cuantitativas. Algunos de ustedes recibieron ahí en el trabajo la observación, ¿verdad? De qué tenían que relacionar. No sé si me pueden hacer el favor, si se puede ver la presentación. Yo en el teléfono no la veo. Hola, ¿alguien me puede confirmar, por favor? Sí se ve, licenciado. Sí, ver, vaya, no sé, algo está fallando. En mi caso no me aparece, Lick. No le aparece. Ni ahorita. No, a mí no me aparece la presentación. Ujú, lo que veo yo que va No. tardado. Vaya, voy a apagarlo aquí en el teléfono y vamos a ver si me quedo aquí en el. Permítanme. Vamos a. Vaya, no sé si ahí estamos bien ahora. Ahora sí, Lick. Ahora sí, vaya. Mm. Vaya, entonces les decía de que lo que nosotros tenemos que tener cuidado es de que nuestra formulación del problema, formulación de los objetivos y la hipótesis, los tres contengan las variables cuantitativas, ¿verdad? Entonces, y tenemos que relacionar estos, porque aquí viene la base para decir que estamos en una investigación cuantitativa. Es decir, si yo estuviera hablando de rendimiento académico, las consecuencias del rendimiento académico, está bien, ¿verdad? Como título lo podemos dejar. Pero en el enunciado del problema, en los objetivos y en la hipótesis, tenemos que relacionar estas dos variables. Entonces, ¿con respecto a qué queremos relacionar el rendimiento académico? Con respecto a las estrategias metodológicas, con respecto a los estilos de aprendizaje, con respecto al método de estudio, con respecto al coeficiente intelectual, etcétera. Entonces, eso es lo que buscamos en una investigación cuantitativa y es lo que diferencia de una investigación cualitativa, la que nosotros estamos haciendo en este caso. Porque cuando llegamos a este momento, ¿verdad? Las variables cuantitativas tienen que estar bien claras. Si no, de lo contrario, nos vamos a perder, ¿verdad? A la hora de construir los instrumentos de recolección de datos. No sé si alguien recibió esta observación en la entrega número 1 y ya hizo la corrección. A mí sí me hizo esa observación, pero Ujú, todavía no he hecho las correcciones. ujú. Vaya, entonces el llamado es para que en el objetivo, por ejemplo, nosotros veamos, ¿verdad? Que tienen que ir las dos variables. Por ejemplo, quedémonos con esa, rendimiento académico.
O no sé si tiene clara, se recuerda de una variable que tenga. No es rendimiento académico. Bien, Pero en el enunciado del problema necesitamos poner otra variable, ¿verdad? Es decir, ¿qué influye en el rendimiento académico, verdad? El estilo de aprendizaje de los estudiantes, el tiempo que tienen de apoyo de sus padres en la escuela, las estrategias de evaluación, etcétera. Tenemos que buscar esa segunda variable para poderlo relacionar, ¿verdad? Así entonces, cuando llegamos a este cuarto punto, ¿verdad? Que es necesitamos las variables bien claras, entonces ya podemos empezar a trabajar con esta etapa. Aquí es donde, si por ejemplo nosotros todavía dudamos, bueno, ¿cuáles son mis dos variables cuantitativas? Es momento de hacer una pausa y reflexionar, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a investigar? Porque necesitamos tenerlo bien claro. Ya al tenerlo, entonces ya podemos pasar a esta etapa, ¿verdad? Que tiene que ver con hacerlas más operables, las variables, ¿verdad? Es a lo que vamos a pasar. ¿Cómo identificar una variable en una investigación cuantitativa? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es la relación entre el aprendizaje cognitivo de los estudiantes de primer año de secundaria y el tipo de estrategias educativas que utilizan los docentes del centro educativo X? Entonces, esto es la pregunta de investigación que se está llevando a cabo, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que son las variables en este caso que se van a llevar a cabo o se están investigando? una variable sería el aprendizaje cognitivo de los estudiantes y la otra variable el tipo de estrategias educativas. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Entonces lo podemos observar. Medimos esas dos cosas, el aprendizaje cognitivo. Posteriormente los cuestionarios vamos a redactarlos de forma de que tengan valores cuantitativos, ¿verdad? O asignarles a las escalas valores cuantitativos. De igual manera, ¿verdad? El tipo de estrategia educativa que se está utilizando la vamos a medir en esta forma cuantitativa para que nosotros podamos tenerlo. Entonces vean que está presente, ¿verdad? En nuestra pregunta de investigación, en nuestros objetivos y en nuestra hipótesis. Y en un estudio dice que aparecen en el problema de investigación, ¿verdad? En el planteamiento que hemos hecho. Los objetivos también contienen a las variables o deben de contenerlo, ¿verdad? Que estamos investigando. Y las hipótesis también las formulamos en términos de las variables. Por ejemplo, en el caso anterior podríamos decir, ¿verdad? Que el tipo de estrategia que se utiliza para la enseñanza de la matemática incide en el rendimiento académico de los estudiantes, ¿verdad? O u otra explicación parecida, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos nosotros en una hipótesis. Entonces, las hipótesis que hemos planteado en nuestro trabajo podría ser una hipótesis de investigación, agregamos una hipótesis nula, una hipótesis alternativa o incluso podríamos tener hipótesis estadísticas. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, en la investigación nosotros podemos decir que es la principal que estamos llevando a cabo, ¿verdad? O podríamos tener una hipótesis estadística, sería la primera o la cuarta, en una investigación cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia? Que podríamos optar por hipótesis estadísticas al llevar a cabo, en este caso, una investigación cuantitativa. Y nosotros queremos probar si hay diferencia entre dos grupos o hay diferencia o similitud entre el promedio o una medida de variabilidad entre dos grupos. Ahí optaríamos por llevar una hipótesis estadística. La segunda que plantearíamos sería una hipótesis nula, que es la que nos dice lo contrario de lo que hemos planteado en nuestra hipótesis de investigación. Y también vamos a necesitar una hipótesis alternativa, ¿verdad? Que esta nos ofrece una alternativa B sobre lo que podría ocurrir con este problema. Es decir, nos salimos de lo que plantean las tres hipótesis anteriores y nos vamos a un plan B, por decirlo así, ¿verdad?
Si nuestra hipótesis fuera de investigación, entonces podría ser una hipótesis descriptiva, podría ser una hipótesis correlacional, que es decir, que nos dice que una variable tiene relación con la otra. O también podríamos establecer, como ya dijimos, ¿verdad? Una hipótesis de diferencia de grupos o inclusive una hipótesis estadística que nos dice qué pasa con el promedio u otra medida de estadística que podríamos utilizar. Entonces, a manera de resumen, esta es la base, la operacionalización de las variables, que nosotros tengamos nuestro sistema de hipótesis. Entonces, si ya lo tenemos, a continuación podemos pasar ya con la segunda etapa. Vamos a llegar al punto de hacer la prueba de hipótesis. Dice el capítulo 6 del libro de Sampieri y contiene la siguiente definición, que la vamos a leer textualmente. Es en el proceso cuantitativo, dice, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico. Eso es prácticamente. Es como cuando nosotros sometemos a prueba el decir de una persona, ¿verdad? Entonces, ¿es falso o es verdadero? ¿Verdad? Eso es como un escrutinio. Lo mismo decimos en el caso de las hipótesis, ¿verdad? Para determinar, dice, si son apoyadas o refutadas de acuerdo con lo que el investigador observa. Es decir, después de llevar a cabo nuestra investigación y aplicar los instrumentos, ¿verdad? Ya técnicamente o estadísticamente tenemos información para poder decir que una hipótesis es verdadera o una hipótesis es falsa. Al menos, como lo dice aquí, ¿verdad? Probabilísticamente. Las hipótesis, dicen el enfoque cuantitativo, se someten a prueba en la realidad cuando se implementa un diseño de una investigación. Se recogen datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. Por eso es que la mayoría de autores recomienda que se utilicen un mínimo de 2 a 3 instrumentos de recolección de datos, porque así tenemos diferentes fuentes para poder llevar a cabo esta prueba de hipótesis. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un cuestionario a los estudiantes, quizás apliquemos una entrevista o un cuestionario a los docentes, ¿verdad? Y una lista de observación a la clase. Entonces tenemos 3 fuentes para poder llevar a cabo la prueba de hipótesis. Entonces, para llevar a cabo esta análisis de las variables, ¿verdad? Podríamos decirlo así, o poder descomponerlas en sus partes, ¿verdad? Que a sus partes se les llama dimensiones y cada una de estas dimensiones en sus posibles indicadores. No importa cuál sea el estudio, dice que tiene que definirse las variables que nosotros estamos investigando con precisión. Y la precisión en este caso significa que usted como investigador le tiene que dar una definición a la variable que está llevando a cabo. Por ejemplo, una misma variable podría tener diferentes significados para dos investigadores por el planteamiento del problema que se ha hecho. Así es que por eso es importante que se haga. De tal forma que operacionalizar una variable dice que es simplemente definir la manera en que se observará y se medirá cada característica del estudio y que tiene un sentido práctico fundamental. Esto lo logramos nosotros porque primero identificamos la variable, después decimos de qué se trata para nosotros como investigadores y analizamos que esta variable podría ser una variable compleja. Entonces tiene algunas subvariables o dimensiones, ¿verdad? Que son las que nosotros vamos a observar. ¿Cómo vamos a observar esas dimensiones? Por medio de indicadores, ¿verdad? Ahí hablamos de proporciones, hablamos de razones, de porcentajes, etcétera, ¿verdad? Que es lo que nos va a definir cómo operacionalizamos una variable. Esto significa, dice, llevar una variable que está en términos abstractos a un nivel operacional, es decir, empírico, porque esa variable, así como nosotros la hemos enunciado, probablemente no sea cuantitativa. Así que nosotros la vamos a llevar a ese nivel. Algunas variables dice que no ofrecen mayor dificultad en cuanto a su descripción, definición y medición. Otras más complejas se tienen que descomponer en específicas, que tengan el mismo significado y sean susceptibles de medición. Entonces, para operacionalizar una variable, vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que identificar la variable. En segundo lugar, tenemos que conceptualizar la variable, es decir, escribir, ¿verdad? ¿Qué significa para nosotros
esa variable. Tercero sería establecer las dimensiones de las variables contenidas en esa dimensión. ¿Qué es una dimensión? Ya lo vamos a ver más adelante, pero podemos decir que son los componentes, ¿verdad?, de esta variable o las variables más pequeñas, si en dado caso estamos hablando de una variable compleja. Posteriormente dice que tenemos que encontrar los indicadores de esas dimensiones. Es decir, ¿qué nos dice, verdad? ¿Cómo podemos medir esa variable, esa cuantitativa? Por ejemplo, si hablamos de rendimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la nota que tiene ese estudiante? ¿Qué porcentaje de alumnos aprueban la clase de matemática? De las evaluaciones que se ha llevado a cabo, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de estas evaluaciones orales o escritas? Es decir, ya más en términos numéricos, a eso nos referimos. Aquí determinamos las escalas de las variables, es decir, la forma en que las vamos a medir. Y esto ya entonces nos sirve para poder sacar los ítems de los instrumentos que nosotros llevamos a cabo. Entonces aquí vean ustedes la importancia, ¿verdad? No podemos construir instrumentos de recolección de datos si no hemos operacionalizado una variable. Esa es la base, ¿verdad? En algunas tareas se presenta el instrumento de recolección de datos, pero no hay una operacionalización de variables. Entonces no se puede calificar, porque ¿de dónde la hemos obtenido? No lo está, ¿verdad? Así que aquí pongamos una notita, ¿verdad? Primero, debo construir la operacionalización de variables. Y en segundo lugar, pues ya pasamos a construir los instrumentos de recolección de datos. Incluso algunos autores, como por ejemplo este, dice que podemos indicar las posibles respuestas que nos van a dar la muestra, ¿verdad? Al aplicar este instrumento. Entonces, como ya mencionamos, vamos a definir las variables, determinar las dimensiones de las variables, establecer los indicadores y subindicadores y elaborar las escalas de medición para esta variable. Así entonces ya podemos obtener los ítems relacionados con el instrumento. El esquema nos dice que una variable tiene sus respectivas dimensiones, una o dos o tres inclusive, y cada una de estas dimensiones entonces dice que tiene sus indicadores, que ya nos referimos a lo cuantitativo, ¿verdad? A porcentajes, a razones, ¿qué más serían? Proporciones, etcétera, ¿verdad? Vaya, no sé cómo vamos en esta parte. Ustedes me comentan alguna pregunta. ¿Vamos entendiendo bien, jóvenes? En el caso mío, del trabajo Ujú. que llevamos con Walter, la Ujú. operacionalización de variables ya se la habíamos entregado en la parte 2, pero creo que Ya. no es así. Según Va, como voy que viendo en la tutoría, creo que sí tenemos bastantes errores respecto a eso. hay que corregirlo. Vaya, quizás creo que vamos a llegar a un ejemplo específico para que vayamos quedando clarito, ¿verdad? Y ustedes ya sí la pueden revisar. Entonces, vamos a ver, vayámonos a esta parte. Vamos a adelantar una lámina. ¿Qué es una dimensión? Vaya, dice que una dimensión hace referencia a los aspectos o facetas específicas de un concepto que queremos investigar. Las dimensiones dice que vienen a ser como subvariables. Y, por ejemplo, ahora en el concepto violencia de género, entonces algunas dimensiones serían tipo de violencia, agente de violencia, el ámbito social en el que tiene lugar la violencia y las consecuencias. De una variable han sacado 4 dimensiones, que es como subvariables. Ahí está la palabra clave para que lo vayamos entendiendo. Y los indicadores dice que son componentes relevantes de la dimensión y se caracterizan por ser elementos o abstracciones de la realidad. También se pueden definir como desagregados mínimos que vienen desde la hipótesis y que al ser medidos se convierten en datos cuantitativos, con la finalidad de comprobar la veracidad o la falsedad de las hipótesis. Se presentan como razones, proporciones, tasas, índices y nos permiten hacer las dimensiones a las variables, ¿verdad? Algunos ejemplos de indicadores dice que son el dólar, el kilogramo de café, la onza de oro, etcétera. Los puntos obtenidos en una prueba, número de horas, etcétera. Esos serían indicadores. Como indicadores de la pobreza dice que están las migraciones, los desplazados, el desempleo, los asentamientos suburbanos,
etcétera. Esos son los que nosotros haríamos ahí. Y hay algunos modelos que podríamos utilizar para guiarnos. Por ejemplo, este que pueden observar ustedes, esta sería una matriz bastante común que se utiliza para poder hacer la operacionalización de variables. Aquí está el problema, las variables, la dependiente, independiente o las que hemos sacado, la definición que nosotros le damos como autores y las dimensiones respectivas que vamos a colocar, ¿verdad? En cada una de las variables. Incluso este tiene subdimensiones y los indicadores. ¿Qué le hace falta aquí? Ya decir, ¿verdad? ¿Qué ítems sacamos de la indicador 1, el indicador 2, indicador 3, indicador 4? El siguiente esquema también está muy práctico. Este ya está completo. Y nos indica esto, ¿verdad? Una columna para la variable, una para la definición conceptual, las dimensiones y los indicadores que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, la primera variable se llama actitud de los docentes hacia las TIC en el marco del proyecto educativo Canaima Educativo. ¿Cómo define el autor esa variable? Predisposición de los docentes aprendidas para responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, un grupo, una cosa, una acción. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de esta variable? El componente cognoscitivo, el componente afectivo y el componente conductual. Ahí tenemos 3 dimensiones que han sacado, ¿verdad? Y los indicadores, por ejemplo, en el caso del componente cognoscitivo, sería la experiencia y los conocimientos en uso de las TIC y las creencias sobre el uso del TIC en el aula. Son 2 componentes cognoscitivos. Para el afectivo también han salido 2, la disposición hacia el uso y la motivación en el uso del TIC en el aula. Para el componente conductual solo hay uno, interacción docente. Y los ítems que se han sacado, las preguntas que se han sacado de esos indicadores, aquí están. Entonces, nuevamente, observen ustedes que la base para poder construir los instrumentos de recolección de datos son la operacionalización de las variables, ¿verdad? En este caso, que aquí los tenemos. Vaya, hoy sí, ya tenemos la definición, las dimensiones, los indicadores y cómo vamos a ir sacando los ítems, ¿verdad? Para poderlo hacer. No sé si esto nos ayuda a aclarar más de a qué nos referimos con una operacionalización de variables. Sí, se entiende mucho mejor. Sí, ¿verdad? Vaya, creo, bueno, si no. Y aquí está el instrumento, ¿verdad? De donde se han sacado las preguntas que si nos vamos a ver guardan relación con la operacionalización, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta 11 y 12 hace referencia al indicador motivación hacia el uso del TIC en el aula. Entonces, la pregunta 11 y 12 no la alcanzamos a poner. Veamos la 9 y 10, disposición hacia el uso de las TIC, dice. Entonces, dice la pregunta 9, ¿piensa que las computadoras del proyecto Canaima Educativo son fáciles de manejar? Y aquí está la escala. Pregunta 10, ¿considera que el software establecido por el proyecto Canaima Educativo para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje son fáciles? Entonces, de ese indicador han salido estas 2 preguntas. Y ahí vamos a tener ya información cuantitativa para poder nosotros llevar a cabo. Vaya, ¿qué opinan los demás compañeros? Sí, de mi parte se entiende la ¿Estamos? operacionalización de las variables. Ujú. Sí, Vaya, al terminar les comparto ahí la presentación en el grupo. Aquí hay otros 2 ejemplos que también lo podríamos analizar, ¿verdad? Entonces, en resumen de este subtemita podemos decir, ¿verdad? Que las variables las podemos identificar en el problema porque ahí aparecen, ¿verdad? En el marco teórico definimos qué son las variables y hicimos la conceptualización, ¿verdad? Y también podemos observarlas, ¿verdad? En los objetivos y las hipótesis, decíamos. En el diseño metodológico, ahí definimos si va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional, etcétera. Y ya entonces, cuando nosotros hacemos esta tabla, ¿verdad? Que es la operacionalización de variables, ya estamos listos para poder construir nuestros instrumentos de recolección de datos. Entonces, para poder construir un instrumento de recolección de datos, necesitamos que sea confiable.
Y a veces la mejor forma como podemos lograr esta confiabilidad es cuando nosotros se la aplicamos o le pedimos a otra persona que nos valide, ¿verdad? Que llene ese cuestionario, esa guía, si se entiende o hay algunas dudas que nosotros podríamos comentar. La validez se refiere con respecto a de que siempre que se aplique ese instrumento se obtengan los mismos resultados, ¿verdad? Y que realmente mida lo que nosotros queremos que mida de las variables. A eso se refiere la validez de un instrumento. Con la objetividad nos referimos a obtener realmente el conocimiento verídico de la situación problemática que nosotros estamos investigando. Así que para poder entonces llegar a esta etapa, dice que tenemos que identificar la fuente. Hay que tener bien en claro, ¿verdad? Cuál es la población y cuál es la muestra que nosotros vamos a llevar a cabo. Eh, el lugar de localización de la fuente, normalmente lo vamos a hallar en la muestra. Y posteriormente, ¿verdad? Definir, ¿verdad? Cuáles serían los instrumentos que nos van a servir para poder llegar a tener la construcción de nuestros instrumentos. Luego, posteriormente, verá cómo vamos a procesar la información, pero eso prácticamente es de otra etapa. Así que en el caso de la investigación cuantitativa, podemos llevar a cabo una encuesta, podemos llevar a cabo una entrevista o la observación también, ¿verdad? Las escalas de actitudes también son utilizables en una investigación cuantitativa, el análisis de contenido, los test, por supuesto, el estudio hacen entrevistas, pero a grupos focales, ¿verdad? Es decir, cuando ya tenemos una muestra que reúne personas del mismo tipo, ahí podríamos llevar a cabo estudios focales. Las pruebas de reconocimiento, las listas de cotejo y los experimentos. Todos estos son instrumentos que nosotros podríamos utilizar cuando estamos en la ruta cuantitativa. Entonces, algunos de estos ya creo que ya ustedes ya los han utilizado, ¿verdad? En la materia número 1, de investigación número 1. Ahora lo que vamos a darle nosotros es enfoque cuantitativo, ¿verdad? Porque de igual manera podríamos llevar a cabo una encuesta para una investigación cualitativa como para una investigación cuantitativa. Si definimos bien nuestra operacionalización de variables, entonces ya podemos continuar con esta versión, ¿verdad? Que sería para una variable cuantitativa. Veamos así brevemente algunos de ellos, ¿verdad? ¿Qué podemos comentar de un cuestionario? ¿Qué hacemos nosotros para construir un buen cuestionario, para obtener información? ¿Qué creen que tenemos que hacer para obtener un buen cuestionario? No sé si les ha pasado, ¿verdad? En algunas ocasiones llenamos cuestionarios que nos piden, ¿verdad? A veces son muy cortos, a veces muy extensos. Entonces, el investigador sabe lo que quiere obtener, ¿verdad? Pero en algunos, por ejemplo, sucede, ¿verdad? De que solo recoge información de una variable y de la segunda variable no, ¿verdad? O hay preguntas que se nos desvían de los indicadores y de las dimensiones de las variables. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? También la mayoría de autores recomiendan que cuando se trata de un cuestionario, ¿verdad? Empezamos por preguntas sencillas o un poco triviales y las preguntas que son las más fuertes, estas se dejan para el centro del cuestionario, ¿verdad? No importa si seleccionamos preguntas abiertas o cerradas, ¿verdad? Lo importante es que estas, como ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Contengan solo una información y que no sean ambiguas. Entre algunos consejos que podemos dar del cuestionario. Para la entrevista, pues es una comunicación interpersonal, ¿verdad? Establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, con el propósito de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema. Hay investigadores que son muy astutos, ¿verdad? Entonces, cuando hacen una entrevista, saben muy bien que ante una pregunta, ¿verdad?
Puede ser que la persona opine, pero no dé la respuesta que se está dando completa. Entonces se puede reformular la pregunta, ¿verdad? Porque queremos tener información de nuestra variable. Entonces, normalmente, ¿verdad? Cuando una persona lleva a cabo una entrevista, se siente como una conversación y deben ser neutras las preguntas, ¿verdad? Es decir, no se tiene que sentir acusado la persona que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, quizás ustedes entrevisten un docente, un director o un padre de familia. Y también las preguntas tienen que estar planteadas con el lenguaje del entrevistado, ¿verdad? Es decir, no sería igual entrevistar a un padre de familia, ¿verdad? Que quizás no tenga mucha educación, a entrevistar, por ejemplo, al director de una escuela, ¿verdad? Sería totalmente diferente. Otra técnica que también podemos utilizar es la observación. Este sería el registro visual de lo que ocurre en una situación real. Por ejemplo, podríamos observar una clase, las situaciones de contingencia que se dan en la evaluación, en la clase, o la relación que existe entre los maestros y los estudiantes, ¿verdad? También podría utilizarse. Para llevar a cabo un cuestionario que creo que va a ser bastante común, podemos utilizar preguntas cerradas. Una pregunta cerrada, por ejemplo, puede ser dicotómica o puede tener diferentes posibilidades. Por ejemplo, yo podría preguntarle a ustedes, ¿verdad? ¿Estamos claros de qué se trata la ruta cuantitativa? ¿Sí o no? Y eso sería una respuesta dicotómica. Pero podría contemplar otra escala que me dé un poco más de información, ¿verdad? Casi siempre, algunas veces, me quedan algunas pequeñas dudas o todo está claro. Entonces ahí hay más opciones y notables. También son utilizables en este tipo de cuestionarios. Y si utilizamos preguntas abiertas, pues aquí son las que nos aportan información, ¿verdad? Porque no estamos ofreciendo alternativas, tienen mayor oportunidad de recolectar datos. ¿Cuál es la desventaja? Que cuesta codificarlas para poderlas llevar en la ruta cuantitativa. O ese es otro trabajo que se tiene que hacer. Así es que cualquiera de los dos tipos de preguntas que ustedes quieran incluir en el cuestionario realmente nos van a arrojar información, ¿verdad? Ambas tienen sus ventajas y desventajas. En algunas ocasiones hay cuestionarios que solo tienen preguntas cerradas y como que algo que quería comentar el entrevistado no se pudo porque no tenía esa opción para poder responder libremente. O el caso contrario, el otro extremo sería que el cuestionario solo tenga preguntas abiertas y entonces el entrevistado se sienta un poco cansado de tener que hablar tanto, ¿verdad? Porque todas las preguntas son abiertas. Con respecto al tipo de preguntas del formulario, tienen que estar determinadas por el alcance y el logro de la investigación, ¿verdad? Ya sea preguntas cerradas o abiertas, entonces tienen que arrojarnos información de la que hemos hecho en la tablita, ¿verdad? De operacionalizar las variables. Luego, con respecto a la redacción de las preguntas, algunos consejos que se nos dan es, ¿verdad? Que tienen que estar claramente redactadas. Se debe precisar las características de la respuesta. Por ejemplo, ¿es usted especialista de matemática eh, o de calidad de proyectos, de inversión o de liderazgo? Ahí está clara la pregunta, ¿verdad? El lenguaje dice que tiene que ser simple y comprensible por los encuestados sin tecnicismos o palabras ambiguas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las preguntas o con las palabras mucho, poco, frecuentemente, ¿verdad? Porque pueden significar diferente cosa para una persona. Cuando decimos frecuentemente, puede tener diferentes significados para las personas. Y las preguntas dice que tienen que contener una sola idea. Muy importante esto. Así entonces, por ejemplo, ¿es usted graduado de la especialidad o es residente? Una sola idea, ¿verdad? Esa es la clave que tengan las preguntas. Es bastante común que nos apoyemos en escalas que son diferentes. Por ejemplo, una que es bastante utilizada en la investigación cuantitativa es la escala de Likert, perdón. Es un método de investigación, dice, que se utiliza para calificar o conocer el nivel de acuerdo y de desacuerdo de las personas de un tema. Así no nos limitamos simplemente a responder sí o no, sino que tenemos una variedad de respuestas que podríamos traducirla fácilmente a una versión cuantitativa.
Por ejemplo, dice, ¿qué tan de acuerdo estás con la nueva funcionalidad? Completamente de acuerdo, neutro, desacuerdo un poco o desacuerdo totalmente. Entonces, esta escala, ¿verdad? Que pueden consultar, se me olvidó escribir aquí el sitio, de todas las diferentes escalas que hay, ¿verdad? Para poder llevarlas. Y hay cuestionarios que quedan muy bien estructurados cuando tenemos este tipo de escalas en una de las preguntas, ¿verdad? Vaya, ¿cómo vamos con el cuestionario? ¿Creen que lo podrían utilizar en su investigación? Sí, licenciado, la verdad que sí. Y utilizando lo que es la escala de Likert, también se puede utilizar para hacer gráficos, bueno. Ajá, correcto. Esa es una de las ventajas que tiene, ¿verdad? Que es mucho más fácil de llevarlo a la versión cuantitativa, que es en este caso lo que nos interesa. Entonces, sí, definitivamente nos puede servir mucho. Vaya, también si observamos o queremos analizar algo, ahora también podría servirnos mucho una lista de cotejo o lista de control de verificación. Es un instrumento, dice que realmente tiene muchos usos esta lista de cotejo. Hay un sitio en internet que sí se llama listosdecotejo.com y prácticamente hay de todo ahí, ¿verdad? Podemos elaborar trabajos, criterios, desempeño de estudiantes, de maestros. En el caso de la investigación, los indicadores nos pueden servir para ver si se cumple o no, ¿verdad? Una de estas dimensiones de la variable que nosotros queremos investigar. También podríamos llevarla a cabo, ¿verdad? Vean esta que encontré por ahí en esa página, se llama listadecotejo.com y dice que es una lista de cotejo para evaluar la clase de un docente. Entonces aquí están los indicadores y en este se ha hecho un poco simple, ¿verdad? Sí, no. Podríamos ampliarlo y agregar una tercera o cuarta opción, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ¿el docente establece una serie de objetivos desde el inicio de la clase? ¿Sí o no? La planificación se centra en el lugar del aprendizaje de los estudiantes en base a sus necesidades, sí o no. El docente se basa en el conocimiento previo de los estudiantes para planificar sus clases, sí o no. Planea estrategias específicas para satisfacer las necesidades de los alumnos, sí o no. Y así sucesivamente, ¿verdad? La última dice, emplea estrategias para mejorar la conducta de los alumnos, sí o no. ¿Verdad? Y ahí fácilmente, ¿verdad? Esta escala se puede llevar a la versión cuantitativa y a nosotros operarla como nosotros decíamos. Este es otro ejemplo que por ahí encontré. Lista de cotejo dice para evaluar una investigación documental, ¿verdad? Creo que la idea de tener una escala diferente nos sirve, ¿verdad? De evaluación. Vaya. ¿En qué casos podríamos utilizar la lista de cotejo, verdad? Puede ser un instrumento cuando vamos a llevar a cabo la observación, por ejemplo, de una clase o de una evaluación que se va a llevar a cabo a los estudiantes. También podríamos ocuparla ahí en este nivel. Entonces, entre los instrumentos, quiero ver si los tengo aquí aquí. Lo que se nos ha pedido en la escala o en la rúbrica es esto, ¿verdad? Casi prácticamente lo que hemos discutido en este día. Las correcciones realizadas por su tutor en las entregas anteriores, la formulación de las hipótesis, las variables y definición operacional, la metodología de la investigación, la bibliografía y los anexos. En la rúbrica se va a calificar lo siguiente: generalidades 10%, formulación de hipótesis 20%, las variables y la definición operacional 10%, la metodología de la investigación vale el 35% y los instrumentos de recolección de datos vale el 25%. No sé si hay algún comentario o pregunta que ustedes tengan ahí. Respecto a eso, ¿les enviaría el documento completo o solo la parte 3? Fíjese que para calificar preferiría que envíen el documento completo,
porque como hay que revisar objetivos y planteamiento, ¿verdad? Entonces sería el documento completo hasta donde vamos. Ah, ok. Gracias. Vaya, les quería mostrar este ejemplo, es una investigación cuantitativa, porque algunos en el capítulo 3 lo ponen como el marco metodológico. ¿Eh? Este creo que no. Ahí va la hipótesis. Y, o sea, el capítulo 3 todo eso. Y hay otros que ponen el capítulo de hipótesis aparte. No sé si es esta. Y las dos son cuantitativas. Ajá, miren, este, por ejemplo, el capítulo 3 es el sistema de hipótesis, la operacionalización, y el capítulo 4 ya sería la metodología, ¿va? Tipo de investigación, diseño, técnica, instrumentos y cómo se va a procesar eso. ¿Va? Entonces, ahorita prácticamente se está pidiendo eso, ¿va? El capítulo 3 y el capítulo 4, sistema de hipótesis y la metodología de investigación. Vaya, no sé si por aquí les podría compartir los documentos o si los pueden descargar por aquí. No sé si alguien ya ha descargado documentos por aquí. Dice que es muy pesado, no se puede. Va, entonces no. Quería compartir esta investigación, pero no se puede. Y vamos a ver si se puede en la presentación. Va, la presentación creo que sí se va. Va, entonces, aprovechemos ahí, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. También les quería comentar de que, bueno, prácticamente el ciclo se extiende hasta el otro año. Entonces, el atraso que tuvimos con cambio de coordinación nos hizo así, hemos llegado a la tutoría 6, pero no hemos finalizado la ruta cuantitativa. Así que quería decirles que no se preocupen, ¿verdad? Porque si es necesaria una tutoría extra, podemos organizarla. Nos hace falta el análisis de los resultados, que creo que es el punto fuerte en una investigación cuantitativa, ¿verdad? Y cómo presentaríamos el informe final. Vaya, creo que la presentación ahí se fue. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Ajá, ¿cuántos instrumentos vamos a redactar? Ya en la entrega 3 estamos claros, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a llevar? Y de preferencia creo que les quedaría así mejor, ¿verdad? En un capítulo 3 ordenar el sistema de hipótesis y luego en un capítulo 4 el diseño de la investigación, ¿verdad? No se cargó, solo que la cortáramos, ¿verdad? No, no se va. Sí, licenciado, ahí en la Sí, fase número 3, ¿verdad? Que es en la que estamos, ajá, ¿verdad? sí, Allí en el documento del proyecto de investigación, en la fase 3 está lo que es el análisis de datos, ¿verdad? Y el sí. resultado de la discusión. Pero abajo dice que tenemos que entregar un borrador de artículo. Ujú.
Estamos en el lineamiento de la tercera entrega. No. Ajá, pero me estoy basando solamente en el archivo que está del proyecto de investigación de manera general. No sé Ah, el si. anterior. Ajá. Ya, sí, sí, pero lo ideal es que se mejor se dirija por el instrumento que se ha subido en la entrega 3. Ah, sí, sí, es cierto, Ajá, ya lo es había el que descargado. no sé si estoy compartiendo, bien, creo que lo estoy compartiendo ahorita, porque aquí está la rúbrica para calificar, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto al instrumento, dice, el instrumento recolecta la información oportuna. Las preguntas recogen información suficiente para completar cada una de las variables, presenta los instrumentos necesarios para recolectar la información y el enlace para completar el registro, ¿verdad? Entonces aquí el acuerdo que hemos tomado, o lo que dicen los autores, que mínimo 2 instrumentos, ¿verdad? Es decir, solo uno nos quedaría muy. No podemos hacer una triangulación de datos. Con respecto a la operación, bueno, la operacionalización ya la vimos. En la metodología dice que va a llegar. Se describe de manera detallada el diseño de la investigación. Es decir, esto, si es exploratorio, correlacional, descriptivo o explicativo. En la formulación de hipótesis son las que ya tenemos, ¿verdad? Sí, solo que las vamos a agregar como capítulo número 3, ¿verdad? Esas son las que se van Ajá. a poner ahí. Ajá. No sé si, bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer aquí? Así sería, ¿verdad? En el capítulo 3, no sé si una captura podemos subir aquí. Vamos a ver, bien, creo que sí. Este sería, vamos a guardar como índice, investigación cuantitativa. Va. Y la otra es esta, índice 2, investigación cuantitativa. Va. Ahí se fue una imagen, quiero ver, dice Jocelyn, se debe pasar un instrumento a los docentes y otro a los alumnos. Sí, es para triangular la información, ¿verdad? O también podría suceder de que se pase o sea, depende del tema que estamos investigando. Uno a los docentes y uno a los padres podría ser, ¿verdad?
Va, entonces ahí van las dos imágenes para que las puedan descargar ustedes del índice, ¿verdad? En el capítulo 3 va el sistema de las hipótesis y en el capítulo 4 iría el diseño. Entonces el acuerdo es que lo envíen completo, ¿verdad? Es decir, capítulo 1, 2, 3 y 4 para que a la hora de calificar se pueda verificar, ¿verdad? Ahí lo que tenemos. Disculpen que no me fijé, pero no vi la fecha, el día de entrega del tercer avance. 22. 22, ¿verdad? Estamos a 12. Va, entonces quiere decir que hay tiempo suficiente, ¿verdad? Para poder trabajar ahí. Hay 10 días prácticamente, ¿verdad? Así que ustedes pueden trabajar ahí. Y si alguien puede tener un problema de un par de días ahí, ¿verdad? No olviden comunicármelo. Y aunque hagan una entrega en plataforma y después vía correo, ya hagan la entrega oficial, ¿verdad? Pero sí me avisan para saber qué calificarles, ¿verdad? Yo en ese aspecto los puedo apoyar. Vaya, entonces vamos a cerrar aquí la grabación.